A nombre de la doctora Marta Chávez, directora de DIGEPA y del equipo de formación docente, agradecemos su participación en esta edición de Jornadas Académicas, agosto 2021. Durante esta segunda semana de trabajo realizaremos el seminario 2, titulado Recursos y habilidades transversales para la docencia, y el día de hoy, lunes 9 de agosto, se lleva a cabo la charla Aprendizaje Acelerado a cargo del doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo. Soy César Vázquez, colaborador del área de formación docente de la DIGEPA y seré el moderador de esta charla interesante. El doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo, facilitador de la charla Aprendizaje Acelerado, es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en psicopedagogía por el Instituto de Ciencias de Educación del Estado de México y maestro en educación por la Universidad de Colima. El doctor Eduardo Monroy ha sido profesor en los niveles educativos medio superior y superior de la Universidad de Colima, de este último en las facultades de Pedagogía, Enfermería, Medicina y Psicología. Asimismo, ha desempeñado distintas funciones administrativas, por ejemplo, ha sido coordinador académico de la Facultad de Medicina, director del Centro Universitario de Apoyo a Discapacitados, director de la Facultad de Psicología, director de Planeación y Desarrollo Universitario, director de Educación Superior, coordinador de docencia y actualmente secretario técnico de la Universidad de Colima. En sus actividades académicas y de gestión ha destacado por su creatividad e impulso a la innovación educativa. Por ejemplo, coordinó el diseño del primer plan de estudios de la licenciatura y maestría en psicología, lo que permitió pues la creación de la Escuela de Psicología y posteriormente elevarla a rango de facultad. Además, formuló e implementó el proyecto para la creación del Centro Universitario de Apoyo a Discapacitados y posteriormente su transformación en el Centro Universitario de Apoyo Multiprofesional. También coordinó el diseño e implementación del modelo de aprendizaje basado en problemas en la Facultad de Psicología y asimismo ha coordinado la formulación de propuestas institucionales como el PIDE en distintos periodos y la Visión 2030, entre muchos otros programas. Damos la bienvenida al doctor Monroy. Lo escuchamos, doctor. Muy buen día, bienvenido. Gracias a la Dirección de Desarrollo de Personal Académico por la invitación. Evidentemente, gracias especiales a todos y cada uno de ustedes, los compañeros conectados. Es un placer verlos, algunos directamente en la cámara. Eso me dice que están bien de salud. Ojalá y sus familias también estén bien de salud. Y la verdad es que esta es una oportunidad muy especial. Hoy nos despertamos con la noticia de que Colima vuelve a semáforo rojo, pero además en situación crítica y extraordinaria en el caso de la contingencia por COVID. Eso nos dice que iniciaremos el semestre ineludiblemente a distancia y también nos dice que hay que irnos preparando para un futuro cercano que no es tan necesariamente como lo habíamos pensado, que era regresar a clases, y no solo regresar a clases, sino poco a poco hacer casi todo de nuevo presencial. La verdad es que la pandemia nos dice que seguramente vamos a tardar un buen rato para estar en modalidad presencial al 100%. Eso va a tardar un buen rato. El tema que me pidieron para el día de hoy apoyarlos era aprendizaje acelerado. Me van a perdonar, pero de entrada tendríamos que estar pensando en algo que en términos generales podría denominarse como una estrategia, un conjunto de estrategias que permitirían que hiciéramos que nuestros estudiantes aprendieran más rápido. La respuesta a eso, de entrada, antes de iniciar la conferencia, sería: eso no sucede. No es así, porque el aprendizaje en general no se acelera. El aprendizaje es de cada quien, es personal, es íntimo, es propio. Lo que sí se puede hacer es crear las condiciones para favorecer el aprendizaje y, por lo tanto, acelerar ciertos procesos. Quisiera presentar esta primera diapositiva porque creo que es muy importante. Estamos hablando de educación formal, educación escolarizada, como es lo que hace la universidad. No estamos hablando de educación en general, en el mundo, en nuestra casa, en la calle o con los amigos. Estamos hablando de educación formal. Y de entrada, lo primero que tenemos que reconocer es que cuando entramos al mundo de la educación formal, entramos con un bagaje personal
con creencias, con estilos, con formas de hacer las cosas que nos permiten tomar decisiones de un modo o de otro. Y esas formas de ver las cosas es lo que a lo largo de la historia se ha llamado la misión central de la educación y que está ligado a los criterios de calidad. Por ejemplo, en términos históricos, la primera insistencia que se le hace a la educación, sobre todo a la educación superior, es que fuera eficiente, es decir, económicamente eficiente. Es decir, eso tiene que ver con costo-beneficio. A mayor número de estudiantes atendidos, mejor eran las condiciones de las instituciones. Y ustedes recuerdan, históricamente, en los años 80 en México, en la Universidad de Colima también en los años 80, empieza un boom para desarrollar las universidades. Y el crecimiento de la matrícula en las universidades públicas se da precisamente a partir de esos años. Porque eso nos decía que las universidades, las mejores universidades, eran las que atendían una mayor cantidad de gente con los recursos que tenían. Esa dimensión económica poco tiempo después fue cuestionada y decía, no, lo que importa es lo que los alumnos aprenden. Y recuerden que cerca del 2000, un poquito antes, aparece Ceneval para evaluar los aprendizajes de los alumnos y saber si realmente lo que estábamos haciendo era formar a los estudiantes adecuados con un perfil muy particular. Y esa es la dimensión pedagógica. Y eso tiene que ver con eficacia. Tenemos entonces dos criterios. Algunos pensábamos que lo más importante era atender a los alumnos, que se quedaran, que no reprobaran, que se mantuvieran y salieran. Eso es una visión de eficiencia. Otros decíamos que lo más importante era que los alumnos aprendieran lo que tenían que aprender. Por eso estaban los perfiles de egreso y en el caso de Ceneval, los perfiles de referencia. Eso tiene que ver con la dimensión pedagógica. En los años 80, 90, en realidad aparece otra visión que nos dice o nos insiste en que lo importante, si queremos que el país se desarrolle, si queremos que el país crezca económicamente, se convierta en un país de primer nivel, necesitamos que los egresados de las universidades atiendan las necesidades laborales. Y eso tiene mucho que ver con pertinencia. Si lo que estamos formando de verdad se utiliza en el mercado laboral, esas competencias, esos conocimientos, esas habilidades son las que el mercado laboral está solicitando, es la que ocupan los ingenieros hoy, los ingenieros actuales, o la que ocupan los médicos, los arquitectos, los psicólogos. Eso tiene que ver con la dimensión sociopolítica que tiene que ver con pertinencia. Y a partir, poco antes del 2000, se inicia una nueva revolución a nivel mundial en donde lo primero que se cuestiona es qué está haciendo el ser humano con el medio ambiente, con la sociedad, con sus colegas, con sus comunidades. Y nos damos cuenta de que mucho de lo que estamos haciendo no era precisamente lo mejor, sino que era algo que nos permitía sacar provecho, pero que estábamos dañando otras situaciones. De hecho, la famosa pandemia por COVID tiene parte de sus argumentos explicación en esto, es decir, en la devastación del ecosistema, del medio ambiente, de las condiciones naturales, la sobrepoblación, etcétera, etcétera, han generado que los seres humanos estemos creando problemas en nuestro entorno. Y aparece también la tercera generación en derecho que tiene que ver con derechos humanos. Y esa tiene que ver con la dimensión cultural o la relevancia. Es decir, lo más importante de la educación es que las personas desarrollen su máximo potencial. Y eso tiene que ver con relevancia. Entonces, muchos de nosotros combinamos estas visiones. Unos decimos que lo más importante es que no reprueben, que se queden, que terminen a tiempo. Otros, lo más importante es que salgan muy bien en el Ceneval, que aprendan lo que tienen que aprender. Algunos decimos, no, el mercado laboral necesita A, B y C, vamos a formar el mercado laboral. La visión que hoy impera, o que al menos el documento está en la Universidad de Colima, es que en realidad la educación es un derecho humano y por lo tanto lo que debe hacer es tender a desarrollar el máximo potencial
de las personas que participan. ¿Quiénes? Profesores, estudiantes, personal de apoyo administrativo, es decir, todo proceso educativo debería permitir que las personas fuéramos mejores. Algunos combinamos visiones de la educación con nuestras formas de hacer las cosas. Y estas combinaciones hacen que cada uno de nosotros como profesor decida qué hacer, qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Esto lo quiero poner, insisto, de entrada, porque podríamos decir, es que los temas que está tocando no son importantes. Desde un punto de vista podrían no ser importantes, pero desde el otro quizás sean muy importantes. Estos 4 mundos, estas 4 misiones centrales de la educación son fundamentales. Nosotros casi siempre decidimos por alguna de ellas o la combinación de una o dos de ellas. De entrada, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el rol del profesor está asociado a la naturaleza del aprendizaje, a lo que tiene que ver con el aprendizaje. Por ejemplo, al profesor a lo largo de los años se les ha dicho, no, es un transmisor del conocimiento, es un supervisor y guía del aprendizaje, es un investigador educativo, es un organizador y mediador del encuentro del estudiante con el conocimiento. En fin, hay varias funciones que se le asignan al profesor. Nosotros creemos que alguna de estas es la función que tenemos. Sin embargo, si queremos escribir nuestra historia como profesores, tenemos que asegurar que la otra parte del proceso también estén sucediendo cosas. No solo que yo transmita lo que creo que debo transmitir o que yo supervise, guíe o facilite, sino que la otra o las otras personas también estén escribiendo su historia. Es decir, que los alumnos aprendan. No que los alumnos aprueben o no aprueben, no que los alumnos no se vayan o se queden, o en fin, sino que los alumnos aprendan. Y queda claro que el aprendizaje de entrada es personal, es individual. Solo aprende la persona. No podemos aprender por ellos, ni ellos pueden aprender por nosotros. Por lo tanto, el aprendizaje es individual. El aprendizaje también es inherente al ser humano. Todos los seres humanos aprendemos a diferentes ritmos, con diferentes características, unas más fácilmente que otras, pero todos los seres humanos aprendemos. Hoy se sabe que no hay un ser humano que no aprenda. Quizá no aprende todo lo que nosotros queramos o en el tiempo que se supone que debe aprender, pero todos aprenden. Pero este aprendizaje que es individual y que es inherente al ser humano, también es una experiencia compartida. Se aprende con los demás, se aprende con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de clase, con nuestros profesores, con nuestros directivos, etc. Es una experiencia compartida y por lo tanto es una actividad social. En ese sentido, aprender o ser docente implica una actividad social, implica interacción. Y ahí pusimos algunas áreas de competencia del docente, la verdad es que no las vamos a revisar, todos lo sabemos perfectamente bien. Primero, para ser buenos profesores necesitamos saber algo de psicología del aprendizaje, del desarrollo, del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas y cada una de las personas es diferente, es especial, es particular y tenemos que saber en qué condiciones está. Desde luego tiene que ver con desplegar valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones humanas genuinas. Muchos de nosotros nos cuesta trabajo eso en el salón de clase. Y pensamos que eso no tiene nada que ver. Decimos, no, pues total, pues lo que vienen es aprender de lo que yo les transmito. La verdad es que están aprendiendo muchísimo en las interacciones del día a día, cotidianas, etcétera, etcétera, aunque nosotros digamos que no estamos preocupados por eso. Desde luego debemos dominar los contenidos de las materias que enseñamos, tenemos que tener control de las estrategias que faciliten el aprendizaje y un conocimiento personal y práctico sobre la enseñanza. De hecho, ese es el gran riesgo, el punto 5 es el gran riesgo, porque muchos pensamos que dar clase lo único que necesita es saber del tema y pararse enfrente de los estudiantes. La verdad es que eso es más
ejercicio de sentido común que de conocimiento personal y práctico. Puesto así, lo que podemos ver es que cuando hablamos de aprendizaje acelerado tenemos que garantizar dos cosas. Por un lado, que los procesos personales, individuales, intrínsecos, se favorezcan, se faciliten. Y por el otro, que las condiciones sociales de experiencia compartida se diseñen de manera que sean positivas para los estudiantes. Por eso, como conceptos muy básicos, no los vamos a revisar, cada uno de ustedes podría poner ahorita en su libreta, en el chat, qué está entendiendo por educación, por enseñanza, por aprendizaje. Los tres tienen que ver con lo que estamos tratando. Los tres tienen que ver con nuestro trabajo en la universidad, pero no son lo mismo. Educación es un derecho humano, es un bien común, que lo que hace es habilitar a las personas para cumplir con sus otros derechos, para atender sus otros derechos. ¿Por qué? Porque lo que hace es desarrollarme como persona, desarrollarme en lo biológico, en lo psicológico y en lo social. Todo proceso educativo debería concluir o debería pasar por mejora de mis capacidades biopsicosociales. No por acreditar solo, o no por no reprobar, o no por titularme, sino por todo lo que tiene que ver con crecer como persona y en el proceso acreditar, titularme, etcétera, etcétera. Pero debo crecer como persona. La enseñanza, por otro lado, es el proceso de transmisión de conocimientos, métodos, técnicas, normas, etcétera. Pero es el proceso de transmisión. Casi siempre lo hacemos con diferentes estrategias y con apoyo de materiales específicos. Hace unos días revisando, recordaba en mi época, ninguno de ustedes se acuerda, pero en mi época, cuando tomábamos apuntes, casi que era con piedra y cincel, en una piedra anotando lo que estaba diciendo el profesor, porque era la única forma. Poco tiempo después, uno veía, cuando yo empecé a dar clase, recuerdo que todas las sesiones acababa casi como albañil, lleno de polvo, de gis por todos lados, la ropa, la cabeza, porque todo se hacía en el pizarrón y con gis. Para los que no saben qué es gis, es un pedacito de compacto de una sustancia con calcio, que escribe blanco o de colores en un pizarrón que estaba especialmente pintado con un material para que se quedara el gis. La mayoría de ustedes ahora los conoce como pintarrones y lo que escribe es con el marcador, que además es indeleble, se puede borrar y ahora es mucho más fácil. Incluso lo que antes hacíamos para proyectar algo en los acetatos era dibujar nuestro acetato y hacíamos cada una de estas cosas casi que a mano. Hoy entramos a la computadora y casi que nos dice qué diseño quieres y qué palabra le quieres poner y ella te la acomoda. Estos materiales específicos, estas estrategias han ido cambiando con el tiempo, seguirán cambiando. Para todos nosotros, ahora con la pandemia, el celular, la computadora, el internet se ha vuelto nuestra herramienta esencial, básica, para hacer lo que tenemos que hacer, porque tenemos que trabajar en enseñanza, en este tipo de enseñanza. Mientras que el aprendizaje se entiende como, en el ámbito de la psicología es un cambio de conducta, en el ámbito educativo ese cambio de conducta es un proceso que se adquiere conocimientos, destrezas, valores, casi siempre por la práctica, el estudio, la enseñanza, la observación, la memorización, etcétera, etcétera. Son cambios de conducta. Aprender no es necesariamente sacarse 10. Aprender es modificar nuestra conducta. Por eso, cuando hablamos de educación, el concepto de educación habla de desarrollo biopsicosocial. Porque cuando aprendemos, desarrollamos nuestras conductas. No necesariamente sacamos 10, pero sí desarrollamos nuestras conductas. Otros conceptos que son importantes para el tema que estamos tratando son educación acelerada y aprendizaje acelerado. Educación acelerada es una condición particular, es un programa especial para darle a los niños y jóvenes en desventaja la oportunidad de ponerse a tiempo de acuerdo con su nivel. Eso casi siempre sucede
en condiciones de pobreza, marginación, crisis, como por ejemplo la sanitaria de hoy. Muchos niños, muchos adultos, muchos jóvenes se salieron de la escuela y van a tener que regresar en algún momento, o tal vez en algún momento regresen, pero sean de una edad distinta. Ahí podríamos hacer estrategias de educación acelerada para facilitar eso. Mientras que el aprendizaje acelerado tiene que ver con los enfoques de enseñanza-aprendizaje sustentados en evidencias cognitivas y de neurociencia. Les digo esto porque el aprendizaje acelerado en realidad aparece desde hace muchísimos años. Los que son del área de inglés recordarán que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial a los soldados americanos les enseñaban o les querían enseñar alemán o francés, y lo que hacían es ponerles cassettes, audiocassettes, en la noche cuando estaban dormidos, porque la sugestión mientras estaban dormidos supuestamente les enseñaba a entender y hablar alemán o francés. Esa fue una estrategia que se utilizó. Algunos se aprendían, otros no aprendían. La verdad es que eso no tiene que ver con eso. Pero en los años 70, un polaco, Georgi Lozanow, volvió a sacar el tema y dijo, para que aprendamos y aceleremos el aprendizaje, tenemos que aprender a respirar, a relajarnos, a escuchar música, a potenciar nuestras condiciones para aprender mejor. Y eso es a lo que se le llama aprendizaje acelerado. Crear las condiciones, los profesores, para que los alumnos aprendan de mejor manera. Pero recuerden que cuando se trata de educación, tenemos que saber para qué queremos que el alumno aprenda. Y normalmente se atienden ciertas barreras para que los alumnos, o para romper las barreras que los alumnos tienen para que su trayectoria académica sea eficiente. Por ejemplo, cuando obtenemos un lenguaje diferente o contenido del currículum, como le va a pasar ahora a los muchachos que vienen de secundarias a prepa o de prepa a licenciatura, en donde ahora el lenguaje es distinto, la estrategia es distinta, los temas se tratan diferente, los procesos educativos son distintos. Ahí lo que se hace es generar programas de transición. Lo que hoy, o lo que a partir del próximo lunes las escuelas harán como cursos de inducción, en realidad es un programa de transición que lo que permite es que en muy corta duración los estudiantes entren, se introduzcan al nuevo contexto, al nuevo lenguaje, a la nueva situación. Eso significa este proceso de transición, este curso de inducción, lo que permite es decir, mira, si vas a ser médico, recuerda que tienes que hablar de neuronas y de inyecciones y de epidemiología y de primeros auxilios y de cirugía, etc. Es un lenguaje distinto. Cada profesión tiene su propio lenguaje. Pero no solo eso, cada profesión tiene su propia dinámica. No aprenden igual los que están estudiando arquitectura con los que estudian ingeniería o los que van a estudiar turismo. Tienen formas distintas de aprender. Eso es diferencias en lenguaje y en contenido curricular. Un programa de transición. Pero también hemos visto que muchos de nuestros alumnos se están quedando atrás. No están avanzando lo que queríamos, muchos porque se enfermaron, o su familia, o ellos fallecieron, o se quedaron sin trabajo y ahora tienen que trabajar para poder llevar el sustento a su casa. Y entonces lo que vemos es que sus competencias están por abajo del nivel esperado. Para eso lo que necesitamos son programas de refuerzo. Los programas de refuerzo se dirigen a estudiantes para adquirir las competencias o lo que les falta de las competencias y completar exitosamente su programa. Este tipo de programas, los programas de refuerzo, normalmente se pueden acompañar paralelos al proceso de educación. Pues muchos de nosotros decimos, es que este alumno casi no aprendió nada, pero tienen este semestre para que se puedan nivelar, para que puedan reforzar lo que les faltaba. Creamos programas de refuerzo. Y hay otros dos posibilidades. Cuando la política o la edad del estudiante no le permiten avanzar. Uno es un programa de recuperación. El estudiante está en su edad, está bien,
lo que necesita es un programa de muy corto plazo para ponerse a tiempo. Lo que hemos hecho últimamente, sobre todo al principio de la pandemia, cuando decíamos, los que no pudieron atender de manera a distancia el programa, vamos a tener 15 días presenciales intensivos para que se pongan a tiempo. Es un programa de recuperación. Es más complejo, es más corto, es directo, es bien ordenado. Y el otro es el programa de educación acelerada, para todos aquellos que se quedaron, que rebasan ya la edad, que ya no van con sus compañeros. Podemos crear programas de educación acelerada especiales para que ellos avancen sin problema. ¿Esto se puede hacer? Sí, pero tenemos que saber qué queremos hacer. ¿Un programa de transición o de refuerzo o de recuperación o de educación acelerada? Los cuatro tienen casi las mismas características, pero si ustedes se fijan, su objetivo es diferente. Por lo tanto, debemos diseñarlos de manera diferente. No pierdan de vista esto porque ahorita nos vamos a meter a la parte intrínseca del aprendizaje, pero vamos a regresar a la parte social, a la parte educativa. No hay duda de que nuestro cerebro básicamente regula una serie de procesos. Los cognitivos básicos ya los conocen ustedes, la sensación, la percepción, la atención y concentración y la memoria. Los cognitivos superiores, pensamiento, lenguaje, inteligencia, ahí podría faltar metacognición, etcétera, etcétera. Y la emoción también. Nuestro cerebro entonces regula procesos básicos, procesos superiores y procesos afectivos o emocionales, están todos regulados en el cerebro. Y algo que ya sabíamos o que todo el mundo sabe, pero que a veces no identifica o no reconoce cómo sucede, es que todos esos procesos tienen que ver con el aprendizaje. Todos. No hay ninguno que no intervenga cuando estamos aprendiendo. Interviene la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, las emociones, todos tienen que ver con el aprendizaje. Aprender entonces es un proceso muy complejo que requiere de reordenar en nuestro cerebro una serie de condiciones que están asociadas a muchos otros procesos. Hoy la neurociencia ha identificado esos procesos y sabe más o menos cómo están funcionando para facilitar, para entorpecer o para limitar el aprendizaje. Por ejemplo, bueno, estas son definiciones básicas, por el tiempo no las vamos a tocar. Pueden tener la presentación, la va a tener la DIGEPA, si les gustan, me imagino que se las va a poder enviar. Por ejemplo, las emociones son reacciones psicofisiológicas, ocurren de manera espontánea. Los sentimientos son las interpretaciones de esas emociones y de otros procesos. La motivación es un proceso que mantiene la conducta, que la dirige. La inteligencia es la capacidad de entender, asimilar y elaborar información para resolver problemas. El pensamiento tiene que ver con el uso de símbolos abstractos. La memoria tiene que ver con codificar, almacenar y recuperar información. Y el lenguaje, desde luego, es un conjunto de signos vocales, gráficos, gestuales, reglas que nos permiten representar y expresar nuestras ideas. Todo esto que los temas que vimos, todos tienen que ver con el aprendizaje, todos, todos. Y pareciera que no, pero absolutamente todos los usamos, todos los profesores en el salón de clase, todos, aunque no nos demos cuenta y aunque lo hagamos de manera, digamos, incorrecta, pero los estamos utilizando. Estamos haciendo uso de ellos para facilitar o para dificultar el aprendizaje. Recuerden, el cerebro regula todos estos procesos y el aprendizaje está asociado a todos los procesos que el cerebro regula. Y esta la ponemos solo para insistir en que el profesor tiene una serie de funciones que lo obliga a tener que pensar en todos los procesos implicados en el aprendizaje. Es un modelo personal. Eso significa que tiene que ver con las emociones y los sentimientos de los estudiantes y con cómo se manejan en el salón de clase. Si aunque yo no lo diga, el solo hecho de modelar de cierta forma algunas cosas con los estudiantes, ya les estoy enseñando y les estoy generando emociones particulares.
También les puedo dar información, eso tiene que ver con cómo se las doy, con cuánta claridad, con qué tipo de articulación, cómo la estructuro. Eso tiene que ver con recursos, con planear, con evaluar, con facilitar. El profesor tiene muchos roles que debe cumplir en el proceso educativo. No solo llega y transmite conocimiento. Esa es la parte más pequeña porque todo lo demás lo está haciendo. Un ejemplo, las emociones. Nosotros sabemos que las emociones son respuestas humanas complejas que se deben a 3 factores básicamente. Reacciones automáticas, sí, los seres humanos como cualquier otro ser humano o como cualquier otro ser vivo reacciona ante las potenciales amenazas. ¿Cómo? Defendiéndose, tratando de protegerse o tratando de sobrevivir y huye. Pero el ser humano reacciona ante las condiciones del medio ambiente. El medio ambiente está en la escuela. La escuela es un medio ambiente, es un contexto específico donde hay personas, donde hay gente, donde hay alumnos, donde hay amenazas, donde hay reconocimiento, donde hay etcétera, etcétera. Pero ahí están nuestras emociones. También tiene que ver con, por efectos, o las emociones están asociadas a las hormonas o sustancias químicas sobre el organismo. Y esto lo sabemos perfectamente y lo usamos de broma cotidianamente. Sabemos, por ejemplo, que bajo ciertas condiciones, en la época de menstruación de las mujeres, cuando el proceso hormonal se modifica, hay una mayor sensibilidad a las emociones. Eso no significa que sea bien o que sea mal, sino simple y sencillamente que las hormonas han condicionado, están ajustando sus procesos corporales. O también son debidas al comportamiento social de los individuos. Los seres humanos somos seres sociales, evolucionamos por eso, evolucionamos porque somos sociales y aprendimos a interactuar entre nosotros. Estos 3 procesos, estos 3 elementos, reacción automática, efecto químico de sustancias o comportamiento social, disparan nuestras emociones. Un ejemplo es en comunicación verbal. Solo el 7% de la comunicación verbal está asociado al significado de las palabras. El 38% al énfasis que le damos a las palabras, a las cuestiones prosódicas y de estructura, etcétera, etcétera, de la lengua, el 38%. Pero el 55% de una comunicación verbal efectiva se basa en las expresiones faciales, en que seamos capaces de leer lo que la gente está diciendo con su cuerpo, con su gesto, con sus ojos, con sus manos, con su posición. Este proceso de comunicación verbal en la escuela, ustedes dirán, si no, el profesor está modelando comunicación de calidad, etcétera, etcétera, cuando se para enfrente de todos los estudiantes y se pone a darles una clase de 40 minutos, 1 hora, 2 horas, lo que sea. Les está diciendo cosas, les está informando, está diciendo palabras con ciertas características, pero sobre todo está mostrando su comportamiento no verbal, su comunicación no verbal. Y esto tiene que ver con las emociones, que eso es muy importante. También, por si fuera poco, nuestro cuerpo está liberando permanentemente sustancias químicas, son neurotransmisores, que facilitan o que modifican la sinapsis entre las neuronas. Ustedes saben que aprender significa construir redes neuronales o redes sinápticas. Esas redes sinápticas tienen que ver con el aprendizaje y se ganan o se pierden dependiendo de lo que estemos aprendiendo. Por eso todas las sustancias que alteren esas redes sinápticas están alterando o modificando el aprendizaje. Por ejemplo, la dopamina, que está asociada casi siempre al control de movimiento, etcétera, etcétera, al placer, a la sensación de estar bien, lo que nos permite es aumentar la atención, la memoria, mejorar las emociones y sentir placer. Cuando en las clases lo que despertamos en los estudiantes es atención, es una emoción placentera, es una emoción satisfactoria, estamos liberando dopamina, que eso facilita que se aprenda de alguna manera. La serotonina, por ejemplo, tiene que ver con el sueño principalmente, pero lo más importante es que regula funciones de percepción a nivel cognitivo. La liberación de serotonina lo que nos hace es estar atentos o
descansar placenteramente en términos de sueño. La acetilcolina aumenta la retención y el aprendizaje, casi siempre a nivel fisiológico actúa en sinapsis musculares y lo que está haciendo es que estemos prestando atención, una atención mediada. La noradrenalina normalmente se asocia a la atención, el estado de vigilia y la sociabilidad. Y tenemos una que le hemos dicho muchas cosas, pero que es muy útil, que es la adrenalina. Esta es el neurotransmisor de la alerta y de la defensa, de la protección. Se libera la adrenalina y nosotros inmediatamente intentamos reaccionar. Hay una función de excitación, nos ponemos en estado de alerta, nos preparemos para el escape o para la defensa y eso reduce el sueño y la tensión. Normalmente cuando nos estresamos liberamos adrenalina y por eso estamos a veces un poco tensos, complejos, difíciles. En esas condiciones el aprendizaje disminuye. Imagínense ustedes cuando llegue el profesor y les dice, examen sorpresa, el que no pasa ya no pasó el semestre. Inmediatamente liberamos adrenalina, mandamos al estudiante un estado de alerta y él tendría que ser capaz de regresar a un estado en condiciones normales, por ejemplo, con la dopamina, con la acetilcolina o alguna otra neurotransmisor que le permitan nivelarse, porque si no, no va a poder contestar, aunque sepa, porque le estamos poniendo sustancias químicas que bloquean ciertos procesos cognitivos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con emociones, pero también tiene que ver con reacciones fisiológicas. Y cada uno de nosotros funciona con ciertas dosis de esto y de cierta manera. Por eso algunos, por ejemplo, lo que necesitamos es dormirnos un rato y después estudiar, o primero estudiar y luego dormirnos un rato. Hacer ejercicio y estudiar, o estudiar y luego hacer ejercicio, porque necesitamos regular estos procesos fisiológicos. Otro tema que tiene que ver con el aprendizaje y que tiene que ver evidentemente con neurociencia y con asuntos intrínsecos, y este ya es extrínseco, es la motivación. Motivarse significa ponerse en acción, estar listo para. Y lo único que hace cuando alguien está motivado es despertar interés, dirigir atención, estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para un logro específico. La motivación es útil en el aprendizaje, es fundamental. No la podemos obviar. Los profesores tendríamos que hacer siempre lo necesario para motivar a los estudiantes. Y alguien diría, no, espérate, es que la motivación es intrínseca. Solo se motiva a la persona. Sí, claro, yo disparo los procesos motivacionales, pero los procesos motivacionales se pueden disparar por factores externos. Recuerden de las emociones, algo interno de protección y defensa, hormonal o por comportamientos sociales. La motivación está ligada a las emociones, por lo tanto puede dispararse por procesos internos. Ejemplos de ello, rapidísimo, no nos vamos a detener. Por ejemplo, el alumno se puede motivar dependiendo de las metas que tenga en la escuela. Ustedes dirán, bueno, es que los alumnos ya no tienen metas. Perdón, pero los alumnos están en la escuela, por lo tanto tienen metas. Que no sepamos o no sabemos exactamente cuáles son, es cierto, pero todos tienen metas, aunque sea la meta de no reprobar o la meta de tener el título o la meta de perder el tiempo, pero todos tienen metas. La perspectiva asumida. Muchos de nosotros hemos ayudado a nuestros alumnos a que se queden o a que se vayan. Cuando les decimos, mira, la verdad es que pues tú no vas a salir tan bien. No, creo que si eres profesional serás más o menos, pero no, bueno no vas a ser. Con eso ya le dijimos, tú estás perdido, maestro. Y la perspectiva asumida tiene que ver con lo que ya le dijimos a nuestro alumno. Las expectativas de logro y las atribuciones son parte de lo que el alumno usa para motivarse. Pero el profesor también utiliza cosas para motivar o desmotivar a sus alumnos. Por ejemplo, su actuación. Ustedes saben que un profesor regularmente, si nos gusta o no nos gusta, de todo no tiene nada que ver. Casi todos los profesores tenemos nuestros preferidos o preferidas en el salón de clase. A ellos son a los que les preguntamos, les pasamos errores, les echamos la mano en los exámenes, etcétera, etcétera. A los que no son nuestros, no nos interesan tanto,
casi siempre están atrás del salón, están por allá semiocultos, casi nunca les preguntamos, rara vez les permitimos que contesten ellos por su cuenta, etcétera, etcétera. Incluso cuando preguntamos les decimos, a ver, tal cosa, a ver, ¿quién de los que está aquí me puede decir? Y entonces señalamos a los que sí pueden contestar y a los que no pueden contestar, y casi siempre son los mismos. Eso tiene que ver con mensajes no verbales o con mensajes verbales, con cómo organizamos la clase y con el comportamiento que modela. El profesor que solo, ese va con todo respeto, pero pega. 10 se saca Dios. 9, el profesor. Y de 8 para abajo, los estudiantes. Eso es un comportamiento modelado brutal que a los alumnos les pega durísimo. Y les pega durísimo por una razón muy simple. Porque hagan el esfuerzo que hagan, jamás podrán sacarse 10, porque necesitarían ser Dios. Tampoco podrán sacarse 9, porque necesitarían ser el profesor, y no son el profesor. Solo podrán aspirar a 8. Y si lo que les mueve a los estudiantes es la expectativa de logro, 8 no es el mejor de los logros. 8 es el logro más o menos. No es el mejor. Pues cuando yo les digo, niños, a ver, pónganse a estudiar, revisen todo, pero recuerden, 10 Dios, 9 el profesor, 8 los estudiantes. Ya les pegué a todos. Y eso lo puedo modelar, lo puedo decir, pero solo lo puedo modelar. Incluso muchos de nosotros creemos que nuestros alumnos solo van a la escuela o solo vienen a la escuela a perder el tiempo. Y hay otras más que tenemos que ver. Por ejemplo, las actividades escolares también motivan. Las actividades escolares internas tienen que ver con la tarea o con la autovaloración del yo o con la valoración social o con la recompensa obtenida externa. Eso tiene que ver también con motivación. ¿Cómo uso yo esto en el salón de clase? Aunque la clase sea virtual, ¿cómo lo uso? De eso depende la motivación que tenga con nuestros alumnos o no. Y ya se acabó el tiempo y ahí viene la memoria. El problema de la memoria, nosotros decíamos, la memoria es de corto y largo plazo. Ajá, pero es muchísimo más complicada que de corto y largo plazo. La memoria de corto plazo, por ejemplo, es a corto plazo, pero para actividades básicas se llama memoria temporal de capacidad limitada. Pero también puede ser memoria de trabajo para cosas que vienen del lenguaje o que vienen de imágenes mentales. Y son procesos de memoria distintos. Y los uso diferente, los uso de otra manera. Pero la memoria que más nos interesa en la escuela es la memoria de largo plazo. El asunto es que la memoria de largo plazo puede ser declarativa o explícita o no declarativa, implícita. La declarativa, la no declarativa, la implícita o la procedimental es la que más conocemos y la que más usamos. Es la que usamos, por ejemplo, para aprender a andar en bicicleta o a saltar la cuerda o botar el balón o hacer alguna actividad física. Es la que más usamos y nos sirve mucho por repetición. Para aprender a andar en bicicleta hay que subirse a la bicicleta y una y otra y otra y otra y otra hasta que podamos mantenernos de pie y pedalear sin problemas. Eso requiere repetición. Esa es la memoria implícita o procedimental. Es el ejemplo clásico. Por alguna razón nosotros hemos pensado que si vamos a aprender algo, conocimiento cultural, hechos, ideas, conceptos y reglas, si lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, lo vamos a aprender. Pero esa no es memoria procedimental. No es un asunto de procedimiento, es un asunto de concepto. Los conceptos se aprenden distinto, por lo tanto la repetición sirve de muy poco. O la memoria episódica, que tiene que ver con cuestiones autobiográficas, que tienen que ver con tiempo y espacio asignado. Y vamos a ver nada más esto, los principios del neuroaprendizaje, ya prometo y no contesto nada, lo juro. La atención es un recurso limitado, sí. En nuestro salón de clase, nosotros suponemos que porque le decimos al alumno, silencio por favor, ya todos se ponen en silencio y nos prestaron atención durante la hora de clase. Eso no es cierto. Ellos prestan atención el tiempo que les dure la atención. ¿Cuánto? 5,
10, 15, en las universidades 20 minutos con la gente más grande. Más tiempo de eso no dura. Y tenemos que estar continuamente, digamos, por eso en las escuelas primarias, quien tenga experiencia en escuelas primarias o haya visto trabajar a un maestro, verá que todo el tiempo se la pasa callando a los alumnos, sentándolos y poniéndolos quietos. Niños, silencio, por favor, atiendan. Fulanito, no te pares, perenganito, no hagas esto, porque la atención no dura. El problema es que nosotros queremos que los alumnos atiendan y se queden quietecitos como si fueran piedritas. Eso no es cierto, no se puede. Los procesos neuronales no funcionan así. La atención es un sistema complejo que prende y se apaga dependiendo de las tareas. Segundo, es mejor modelar con todos los estilos de aprendizaje al alcance del profesor. Nosotros creemos que llegamos y damos clase, hablamos, como el que está hablando, y habla y habla y habla y lo hacemos bien, ya con eso es suficiente. La verdad es que muchos alumnos nos lo agradecen, pero otros no le entienden nada. Y otros quisieran algo distinto. Es preferible utilizar varias formas. Trabajar en equipo, trabajar fuera de los espacios del salón de clase, trabajar con retos, trabajar con exposiciones de los alumnos, exposiciones del profesor, exposiciones de un experto, equipos organizados de manera diferente, aulas invertidas. Entre más formas usemos para estimular el aprendizaje es mucho mejor. Eso nos lo van a agradecer los estudiantes. Creo que hay un tema en el dispositivo universal del aprendizaje, el diseño universal del aprendizaje, es un tema que seguramente pronto tratarán. Usa mucho esta idea, que lo ideal es crear las condiciones para que todos aprendan en todos los escenarios posibles. Al cerebro le encanta la novedad. Normalmente, si queremos que alguien se aburra, pongámosle lo mismo todo el tiempo. Y seguro se va a dormir a los 3 minutos. Se va a aburrir de locos. Hay que tener novedad, hay que poner imágenes, hay que poner sonidos, hay que poner retos, hay que poner desafíos, porque al cerebro lo que le gusta es solucionar problemas, es ser curioso, es tener creatividad, es despertar autoconciencia, es modificar sus condiciones. Eso le gusta a nuestro cerebro. Nuestros salones de clase son casi iglesias. Lo que le pedimos es silencio total y sin movimiento. Y eso al cerebro no le gusta. Lo que le gusta al cerebro es actividad. Se aprende mejor con retos que con amenazas. Desde luego, ya vimos. Si las emociones que despertamos durante el proceso de aprendizaje son las adecuadas, nuestro organismo se prepara para aprender. Y los retos y los desafíos liberan dopamina, se activan las emociones, se dirige la atención, se activan las redes sinápticas y desde luego esto permite aprender mejor. Si nosotros percibimos una amenaza real o solo percibida, ficticia, se va a generar estrés y las personas nos preparamos para la huida, la defensa, la protección. Y no me digan que no es nada fácil o no es nada difícil generar molestia entre los alumnos cuando los amenazamos de que algo les va a pasar. Inmediatamente dicen, no, pues usted, ¿para qué lo hizo? Etcétera, etcétera. Buscan culpables o buscamos culpables. La razón y la emoción son una pareja indisoluble. No hay forma de que haya razón o pensamiento lógico, pensamiento del que ustedes quieran, sin emociones. No se pueden separar. No hay aprendizaje sin emociones, no hay pensamiento sin emociones, no hay inteligencia sin emociones. Es imposible. Están ligadas, están asociadas. Recuerden que el cerebro no tiene pedacitos. El cerebro funciona como un todo. Hay zonas que se prenden y se apagan dependiendo de lo que pasa, pero funciona como un todo. El cerebro es un cerebro social. Se aprende mucho mejor con los demás, ya lo hayamos mencionado. La búsqueda de significado es innata. Casi todos queremos saber por qué. ¿Por qué algo? ¿Por qué pasan ciertas cosas y no otras? Eso tiene que ver con la búsqueda del significado. Y finalmente, la práctica cambia la estructura del cerebro. Sí es cierto, hacer cosas varias veces modifica nuestro cerebro y eso nos permite aprender. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, cuando enseñamos,
nosotros damos la clase, un tema nuevo y ya, una vez. Y no lo volvemos a tocar casi nunca. Damos otro y otro y otro y otro tema. Lo que queremos es terminar el programa viendo muchos temas. Pero al verlos una vez, lo que estamos haciendo es que el cerebro lo vea y después ya no lo vuelva a tener en mente. ¿Eso facilita el aprendizaje? No, eso no facilita el aprendizaje. Por eso cuando ahora durante la contingencia se pedía o se les proponía integrar contenidos para articularlos, para mejorarlos, para optimizarlos, de lo que se trataba era precisamente de encontrar los contenidos clave que pudieran estarse redimensionando cada semestre, cada momento, para que las personas aprendiéramos o aprendieran mejor. Estos 8 principios para el neuroaprendizaje son principios que se basan en evidencias de neurociencia, de neuroaprendizaje. Son principios que tienen que ver con asuntos, si me dan chance, ya, tienen que ver con aspectos de carácter individual, intrínseco. Sin embargo, también tiene que ver el aprendizaje con aspectos de carácter social y con lo que pasa en la escuela. Para eso, los profesores tenemos que saber qué es lo que queremos que aprendan, qué conocimiento vamos a poner en el currículum, en el plan de estudios. Y ese conocimiento que lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner por algo, por ciertas razones. Pero tenemos que saber que el conocimiento puede ser declarativo, es decir, saber qué, hechos y conceptos, ese es el conocimiento declarativo, o saber hacer, conocimiento procedimental, estructuras de orden, de toma de decisiones, etcétera, etcétera, o saber ser actitudinal. No hay profesional, no hay universitario que no necesite saber cosas, saber hechos, conceptos y principios, saber hacer las cosas y saber ser profesional. Persona que se educó durante más de 20 o durante 20 años por lo menos. Kinder, primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura. Prácticamente más de 20 o casi 20 años estudiando, siendo mejores, desarrollando sus potenciales. Y hay un cuarto tipo de saber que normalmente se nos olvida en las escuelas y que es el conocimiento condicional. Es saber cuándo y por qué. Ese es el saber del experto. Para ser experto se necesita práctica. Práctica en saber conceptual, factual, etc. Práctica en procedimental, práctica en actitud. Para poder aprender cuándo usamos una o cuándo usamos otra de las alternativas. Cuándo usamos la forma invertida, cuándo usamos la forma en X o la forma en Y. Eso tiene que ver con el saber del experto. El saber del experto es saber cuándo y por qué. Eso no se logra casi nunca en la escuela. Sin embargo, sí debe ser muy cercano a saber tomar decisiones basados en conocimiento conceptual, en conocimiento procedimental y en actitudes correctas, adecuadas. Eso es fundamental. Si ahora combinamos los dos, el currículum diseñado de manera que nos permita definir claramente los contenidos procedimentales, nos permitirá evidentemente facilitar procesos de aprendizaje internos. Y para esos contenidos tenemos que tener en cuenta básicamente 2 perspectivas, la de los estudiantes y la de la profesión. Si no consideramos quiénes son nuestros estudiantes, en qué condiciones están y cuál es la profesión que estamos enseñando, evidentemente los contenidos podrían no ser significativos, podríamos no necesitarlos nunca, o podrían ser los fundamentales y ocuparlos todo el tiempo. ¿Hay estrategias para desarrollar contenidos conceptuales? Sí. ¿Para desarrollar contenidos procedimentales? También. ¿Para actitudinales y para condicional? Sí. Hay estrategias específicas para cada uno de estos. Solo como recorrida y a manera de despedida, les agradezco la atención y hay muchísimas estrategias para el aprendizaje en todas las formas de aprendizaje. Y nunca o casi nunca es de una vez y para siempre. Casi siempre necesita experiencia, repetición, repetición, repetición
hasta que se automaticen ciertos procesos. Este tipo de actividades son fundamentales en el salón de clase. Y si nosotros queremos ahora, durante la contingencia, tenemos que pensar en que no es suficiente que lleguemos y demos una clase en video, en Zoom o en Meet o en lo que sea, porque automáticamente los alumnos aprenderán. Hay que enseñarles de muchas maneras, ponerlos a revisar videos, revisar actividades, trabajar en equipo. Ustedes dirán, ¿pero es a distancia? Sí, ahorita estamos trabajando de alguna manera en equipo y es a distancia. Lo podemos hacer. Un Zoom o un Meet con 4 o 5 personas es mucho más funcional porque pueden discutir todos al mismo tiempo. También hay varias preguntas, doctor. Nos gustaría aprovechar los siguientes 10 minutos para tratar de abordarlas. Una de ellas, pues, es el doctor Juan Carlos Tejeda y plantea literalmente así: ¿cómo asegurar como institución un aprendizaje mínimo para los estudiantes cuando existen tantas diferencias en la aplicación por parte del profesorado? Se refiere, pues, a las medidas recomendadas por las autoridades y los documentos universitarios. Estamos hablando de educación formal. Estamos hablando, por lo tanto, de una educación planeada, organizada y deliberadamente establecida de cierta manera. Es decir, cuando decimos que vamos a ir a la Universidad de Colima al programa de la facultad de X, lo que estamos diciendo es que esa facultad X ya tuvo un proceso de diseño curricular en donde definió lo que era importante para. Es que yo no estuve, es que eso lo tenemos que resolver durante el proceso de diseño. Pero una vez establecido el diseño, lo que nosotros deberíamos entender o comprender es que el diseño es lo que elegimos para formar a nuestros estudiantes. ¿Le puedo poner más cosas? Sí, pero seguramente no le podría quitar cosas o tendría que ajustarlas porque el diseño está hecho para ciertas actividades, para ciertas condiciones. Cuando un profesor enseña cosas tan diferentes y hace cosas tan diferentes en el salón de clases, lo más probable es que no esté tomando en cuenta el diseño curricular. Si no está tomando en cuenta el diseño curricular, la tarea más importante de cada una de las escuelas es reordenar con los profesores lo que se entiende por plan de estudios, por proyecto formativo, por diseño curricular para la carrera o el programa X, Y o Z, ponernos a todos de acuerdo y tratar de trabajar en una sola dirección. ¿Es complicado? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero eso permitiría tomar decisiones, primero, de qué se queda y qué no se queda en el diseño. Y segundo, de cuántas formas diferentes podría trabajar el mismo diseño para nuestros estudiantes. Recuerden que lo ideal es tener variedad, no que todos sean exactamente iguales. No es posible porque ni todos los alumnos ni todas las condiciones son iguales. Necesitamos diferencias, algunas diferencias que estén manejadas básicamente por las diferencias en semestre, en alumno, en profesor, en vidas personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, solo para poner en contexto lo importante que es entender o conocer un poco a nuestros alumnos. Por ejemplo, los estudios internacionales dicen que México es el país número 1 en huérfanos del COVID. De padre, de madre o de ambos. El país número 1 de huérfanos de COVID es México. ¿Eso qué significa? Que los muchachos, las muchachas, los jóvenes, los hijos, ahora tienen que hacerse parcialmente cargo del resto de la familia. Y si además quieren estudiar, porque también esto es cierto, en México y en muchas otras partes del mundo se entiende, los padres entienden que lo mejor que le pueden dejar a sus hijos es educación. Porque la educación abre oportunidades, no garantiza nada, pero abre oportunidades de... Y entonces mucha gente pobre, verdaderamente pobre, dicen, pues aunque sea termina la primaria o la secundaria o la carrera. Y muchos de los hijos dicen, pues lo voy a hacer por mi familia. Pero en estas condiciones, evidentemente se está volviendo complejo para los jóvenes
si se quedaron sin papá, sin mamá o sin ninguno de los dos, y tener que asumir retos. Muchos de ellos están en la universidad ahorita, o van a ser nuestros alumnos de bachillerato o de licenciatura, incluso de posgrado. Entonces, por ejemplo, esto es fundamental. Diseño curricular es muy importante. No es una broma, no es lo que caiga, no es lo que a mí se me ocurra, no es lo que creo yo que debo poner. Es lo que se ha previsto en términos de proyecto formativo para el futuro. ¿Cuántas veces lo tengo que revisar? 1000, 1.000.000 de veces, sí, pero es el proyecto formativo en el que tratamos todos de encajonarnos. Una segunda pregunta de Eduardo Molina. Se plantea que el aprendizaje acelerado y sus variantes propician la adquisición más profunda y eficaz del conocimiento. Entonces, ¿qué tendríamos que dejar de hacer o hacer en los distintos niveles de concreción institucional para aprovechar las bondades que éste ofrece? Va directamente a la parte social del proceso educativo. No va al alumno. El que aprende es el alumno, es innato, es inherente a él el aprendizaje. Lo que estamos hablando es cómo organizamos los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Y eso, de nuevo, tiene que ver con proyecto formativo. ¿Cuál es el proyecto formativo de la escuela? ¿Está definido? ¿Todos lo entienden? ¿Todos trabajan a favor de él? ¿Eliminamos las duplicidades? ¿Nos concentramos en lo prioritario? ¿O estamos en una educación más de carácter tradicional, acumulativa, de expertise? Recuerden que la universidad nace cuando no existían los libros, o los libros eran hechos a mano, y el que sabía era prácticamente el que los escribía. Y la universidad nace ahí porque se necesitaba que alguien que supiera llegara a un aula y les explicara, les transmitiera el conocimiento a los que no tenían la oportunidad de haber escrito el libro. Así nace la universidad. Hoy la universidad es totalmente distinta. El conocimiento ni siquiera está en los libros ya, está en las computadoras, está en la nube, la podemos bajar de donde sea. Hay una cantidad brutal de información. Por lo tanto, el papel del profesor ya no puede ser el de transmitir o solo de transmitir, porque el conocimiento está en todos lados. Eso significa que lo que tenemos que hacer es organizar diferente. Pero para organizar diferente necesitamos organizarnos entre nosotros y definir con mucha claridad el proyecto formativo. Educación formal, proyecto formativo definido. ¿Cuál es el proyecto formativo que queremos definir, que queremos implementar, que queremos impulsar? Eso lo tendríamos que estar haciendo en cada una de nuestras escuelas. Hay una pregunta de la doctora Norma Moy y plantea pues si el aprendizaje acelerado podría o debería diseñarse como una competencia institucional, docente o en específico pues del aprendizaje, anteponiéndola al aprendizaje solo de contenidos. Según yo, persona, el aprendizaje acelerado no existe. El aprendizaje acelerado fue una definición que a alguien se le ocurrió en algún momento para facilitar procesos, para decir que hacía las cosas diferente a los demás. Creo que alguien dijo, mira, si yo le acomodo aquí, le acomodo allá y le acomodo acá, lo que voy a hacer es que la gente aprenda más y más rápido. ¿Cómo le voy a llamar eso? Aprendizaje acelerado. Pero la verdad es que eso es lo que se debería hacer siempre. El aprendizaje, la idea de neuroaprendizaje o aprendizaje acelerado debería ser una constante en la universidad siempre, de manera permanente. Para enseñar, para facilitar que nuestros alumnos aprendan, debemos pensar en sus emociones, en la motivación, en su pensamiento, en la inteligencia, en la memoria, en el lenguaje, en las actitudes. Todo junto deberíamos estar trabajando al mismo tiempo con todo para que nuestros alumnos aprendieran mejor. ¿Eso aceleraría? Sí, claro, eso acelera. ¿Por qué? Porque desperdiciamos menos tiempo. Por ejemplo, algo que es muy, muy importante para los profesionales es saber hacer lo que un profesional hace de manera muy eficiente. Voy a poner un ejemplo
casi de cajón. Una cirugía simple, coserle una cortada a un niño, una descalabrada a alguien, implica que puedas saber hasta dónde llegó el corte, qué tipo de aguja, qué tipo de hilo y qué tipo de puntada y de amarre le tienes que hacer en la cortada. Eso es automático. Pero si te vas a tardar media hora para coserle 2 centímetros, seguramente lo contaminaste, le despedazaste todo y ya hiciste que los procesos de cicatrización, etcétera, etcétera, se modificaran. Si eso lo tienes que hacer en 1 minuto, en 2. Debe ser suficientemente hábil para hacerlo. Si no, mejor ni intentes coser a un paciente, digamos, pues lo vas a dejar chueco, con cicatrices, etcétera, etcétera. Eso requiere de muchísima práctica. Si el médico, quien ha tenido la oportunidad de estar cerca de la Facultad de Medicina, los han visto a los muchachos, a las muchachas, incluso en el camión, con un trapito y cosiendo, bordando en el camión o andan bordando y uno dice, ay, estos payasos cosiendo en la calle. No, están aprendiendo las puntadas y están aprendiendo cómo hacer el nudo y qué tipo de puntada hacer y si la hacen por arriba, la hacen por abajo, con 2 capas de tela, etcétera. Están aprendiendo puntadas, pero se tardan todo un semestre aprendiendo puntadas. En muchos lugares nosotros suponemos, por ejemplo, que la entrevista le decimos al alumno cómo se hace, le pedimos que la haga una vez y decimos ya, sabes hacer entrevista. No, para entrevistarse necesita muchísimo tiempo. Aprenderlo requiere práctica y una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, si nosotros queremos que la gente aprenda a entrevistar, tenemos que hacer entrevistas durante 2 o 3 semestres con diferentes grados de profundidad y en diferentes escenarios. No hacer 3 cursos distintos que no tienen nada que ver con ir perfeccionando las habilidades profesionales. Y no, me van a perdonar, pero las habilidades profesionales no son una tonelada de cosas, están razonablemente acotadas. Un buen médico, un buen músico, un buen arquitecto, un buen ingeniero sabe hacer A, B, C, D y E. Eso lo sabe hacer muy bien. Todo lo demás son combinaciones de esos procesos. Si nosotros entendiéramos en el proyecto formativo que la clave está en A, B, C, D y E y en la combinación de esos procesos, perderíamos un poco menos de tiempo. Nosotros hemos insistido en revisar historia y principios. Bueno, ya no se ocupa, esta teoría ya no se usa, pero la teoría fulanita de tal dice que bla, 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 una clase para la teoría fulanita de tal que ya nadie ocupa. Y pues, ¿para qué la revisas? Mejor déjale un trabajo en donde diga, ponen en una lista las teorías que ya no se ocupan. Y ya no te las aprendas, solo apréndete las que sí se ocupan. Ese tipo de cosas son las que tendríamos que ir decidiendo. De nuevo, proyecto formativo es el que gana. Finalmente, doctor, queremos agradecer su participación. Sabemos que todos estamos interesados en estos temas de la neurociencia, del aprendizaje, las emociones, y como vimos en las aportaciones, pues quisiéramos o queremos más información, más charla, más aplicación al respecto. Pero por el momento nosotros hacemos entrega de la constancia a nombre de la Universidad de Colima y la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Se le otorga una constancia a Carlos Eduardo Monroy Galindo por impartir la charla Aprendizaje Acelerado en el seminario Recursos y Habilidades Transversales para la Docencia como parte de las Jornadas Académicas 2021 en el marco del Programa Institucional de Formación Docente, hoy 9 de agosto de 2021, modalidad en línea, duración 1 hora y valor curricular. Estudia, lucha y trabaja, agosto del 2021, y firma la doctora Marta Eugenia Chávez González. Finalmente, agradecerle, doctor, sinceramente todo su talento, su experiencia y ponerlo a disposición de todos nosotros. Agradecer la participación de todos los docentes universitarios, maestros, maestras y personal de apoyo. Cuídense muchísimo, cuiden a su familia. Pronto nos seguiremos viendo, aunque sea por este medio. Muchas gracias, buen día. Gracias, doctor. Un abrazo.